Muy buenas a todos. Estoy seguro que todos ustedes saben que este domingo falleció trágicamente asesinado Mateo, un niño de 11 años que mientras estaba jugando inocentemente en un polideportivo en su localidad de Moncejón, Toledo, fue apuñalado por parte de una persona que se dio a la fuga. Y automáticamente se desencadenó el motivo por el cual he querido hacer este vídeo, que a unos gustarán más, otros gustarán menos, pero que creo necesario y francamente que me da igual. Iba a hacer un vídeo además con datos, pero creo que a la gente a la que se dirige en gran parte este vídeo los datos y los aspectos objetivos le dan igual. Miren, en 2 días llevamos una vorágine en redes sociales, en medios de comunicación, sobre la nacionalidad, no nacionalidad, color de la piel, color del pelo del autor de este trágico suceso, lo cual me parece deleznable. Invenciones, manipulaciones que ya hemos vivido durante estos últimos años, como por ejemplo el trágico fallecimiento de Álvaro Prieto y los gitanos fantasma que le persiguieron, cuando realmente finalmente pues, fue un trágico y desafortunado accidente. En este caso no, pero en este caso el autor ha sido un vecino de la propia localidad, conocido por todos los vecinos, han dicho públicamente que se veía que no estaba bien, que tiene un 70% de discapacidad intelectual y física y con graves trastornos psicológicos, que además, según parece, pues ha copiado lo que habrá visto seguramente en los medios de comunicación o en las redes sociales, que ha pasado también trágicamente en Reino Unido y que ha desencadenado allí, como ustedes saben, los enfrentamientos ciudadanos y callejeros entre musulmanes, no son musulmanes, nacionales, etcétera. En primer lugar, creo que para hacer un análisis serio de la situación, lo que hay que hacer, como siempre, es analizar los diferentes factores y a través de ahí, con criterio, establecer de manera objetiva unas conclusiones. Y eso es lo primero que quiero decir, porque es lo que ya nadie hace en circunstancias como esta. Y creo que es lo primero que deberíamos poner de manifiesto. Los medios de comunicación tienen gran parte de culpa, si no decir la mayoría de culpa de lo que está pasando. Y gran parte de los que señalan y acusan como difamadores y fabricadores de bulos, precisamente lo que hacen es copiar lo que hacen los medios de comunicación, porque vienen de trabajar en medios de comunicación como lobistas. Y ahora lo hacen en redes sociales para partidos o para think tanks o para quien sea. Pero damas y caballeros, la mentira nunca puede ser un arma para luchar ideológicamente contra nadie, porque lo que muere no es la mentira del adversario, lo que muere es la verdad. Una mentira en una parte, lo que es una amenaza para la verdad en todas partes. Por eso hay que decir la verdad siempre y atenerse a los hechos objetivos, aunque suponga un perjuicio propio. Pero en lo que estamos hoy en día, en la sociedad que hemos construido y hemos fabricado, política, ideológica y socialmente, en la que estamos hoy en día, lo que importa es esgrimir un argumento para destruir al contrario, aunque tú sepas que es mentira o que está exagerado. Y eso a lo que nos lleva es a nuestra autodestrucción como sociedad. En primer término, como digo en estos casos siempre, hay que dejar trabajar a la Guardia Civil, a la policía, al juez instructor, a los médicos forenses, que son los que tienen todas las piezas para después, cuando se pueda, dar las claves de los sucesos y apuntar culpables y caiga sobre ellos todo el peso y la severidad de la ley. Pero eso ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque ha muerto el periodismo de sucesos, damas y caballeros. ¿Se acuerdan ustedes aquellas páginas, aquellas secciones con Paco Pérez Avellán, entre otros, etcétera, etcétera, que analizaban de manera rigurosa y con responsabilidad, en permanente contacto con la investigación de los diferentes sucesos? Eso ha muerto. Ahora lo que hay es un espectáculo constante. La exclusiva ha sido este, o ha sido aquel, o ha sido de esta manera. Porque además ese espectáculo en los medios de comunicación sobre estos trágicos sucesos solamente se utilizan y se dirigen para explotarlos después en las tertulias televisivas, políticas o en una dirección política o ideológica que venda más periódicos o que dé más audiencia. Ese es el primer factor fundamental que creo que es el culpable de esta situación, en el cual vemos, repito, de manera constante el aprovechamiento y la manipulación de trágicos sucesos como este, que producen un desasosiego al conjunto de la sociedad, desde luego a mí también, cuando además están dirigidos de manera tan evidente contra un inocente como ha sido en este caso. Pero, damas y caballeros, en este caso hay otro elemento fundamental que hemos vivido en los últimos años, que es establecer un discurso político en virtud del autor de un crimen. Del autor de un crimen ya se extrae todo. El móvil, contra quién, de qué manera, por qué.
la lectura social en la que estamos, eso lo hemos vivido en los últimos años de manera innegable. Siempre que veíamos una noticia en la cual había habido una agresión física o un homicidio o asesinato contra una mujer. Y lo estamos viendo ahora también en otro sentido. Trágicamente. Y esto, fundamentalmente, damas y caballeros, a lo que lleva es a una sociedad a la que le importa un verdadero rábano las víctimas y los problemas sociales, sino utilizar los aspectos más sensibles y más desgarradores de la sociedad, como son los asesinatos, además contra niños, para poder pelearse políticamente. Trágico. Y en este caso concreto, les voy a decir, miren, sí, yo creo que sí tenemos un problema con la inmigración, porque este régimen, este sistema político, para mantenerse, tiene un plan, que es el plan 2050, lo pueden buscar ustedes, lo hemos hablado ya aquí en este canal, donde se pretende traer a 30 millones de personas indistintamente de quiénes sean, de su pasado, etcétera, etcétera. Y eso es un problema. Pero cuando uno acude al Instituto Nacional de Estadística y acude al Ministerio del Interior y a los datos de detenciones, se encuentra con otros aspectos y otros factores que tanto unos como otros no quieren hablar de ellos, pero que son importantes. ¿Por qué hemos pasado de 350.000 intervenciones policiales en el año 2022 o 2021 a más de 500.000, a 550.000 detenciones en el año 2023, último año en el que se tienen registros? Bueno, uno observa que, por ejemplo, en ese mismo año, 2023, hay 70.000 detenciones de personas en España con nacionalidad de países del continente africano. 68.000 de países de América. Y esto en general, contando Oceanía y también los ciudadanos, las personas en España con nacionalidad de países de Asia, suponen en total un 34%. Sin embargo, la criminalidad en términos generales entre 18 y 64 años va aumentando. Los países donde viene esa inmigración, que en principio sería yihadista o islamista, etcétera, etcétera, supone un 12% de ese incremento. Es decir, ¿qué quiere decir con esto? ¿La inmigración está llevando un incremento de la criminalidad? Sí. ¿De manera objetiva? Sí. A ello también hay que sumar, también, en el portal estadístico que se vea, tanto en el INE como en el Ministerio del Interior, que recuerden que desde el año 2015 se suprimen las faltas. Por lo tanto, lo que antiguamente no era considerado delito y tenía un tratamiento especial en un procedimiento especial en los juzgados, ahora se divide o bien delitos leves, que por eso vemos en la estadística siempre desde el año 2015 que hay un aumento porque se judicializa más, y otra cosa que son sanciones administrativas. Por eso se suprimieron las faltas en el año 2015, porque así el Estado recauda más. Pero también aumenta los procedimientos penales en los juzgados y la judicialización. Pero otra cosa son las detenciones y las intervenciones policiales. Y ahí, damas y caballeros, hay un aumento de la criminalidad de manera generalizada. Sí, por supuesto, tenemos más inmigrantes y además inmigración descontrolada, y ahí hay inmigración. Pero en general, también entre los españoles, los nacionales, hay mayor criminalidad. Y particularmente el aumento ha sido en los delitos contra las personas y en los delitos contra el patrimonio. No voy a hacer aquí un vídeo de 20 minutos poniéndole, ya lo hice en su día, lo pueden ustedes buscar. Esto significa, damas y caballeros, que hay varios factores por los cuales en este país estamos viviendo índices mayores y paulatinos cada vez más de mayor criminalidad. Repito, ¿la inmigración es un factor? Sí, pero no es el único factor. Un factor también importante es que, desde luego, también cada vez la capacidad adquisitiva de los ciudadanos es menor. A mayor pobreza, mayor índice de criminalidad. Eso ha pasado desde siempre. Y no solamente eso, sino otro aspecto clásico y fundamental. A mayor nivel de arbitrariedad jurídica, a mayor percepción por parte del conjunto de la ciudadanía que la ley no se cumple y que la ley es arbitraria y que se aplica de aquella manera y ahora sí y ahora no, eso es exponencialmente, históricamente, lo que más ha aumentado los índices de criminalidad, porque se pierde el respeto por la ley. Y todos esos factores creo que son los que sumados están construyendo hoy en día una España caínita, una España insoportable desde el punto de vista político que llega a todos los aspectos, una España de gente que lo único que le importa es tirarse insultos y mentiras a la cara intentando destruirse mutuamente, cuando la culpa es de los medios de comunicación, de la política, no solamente de la inmigración, sino de la política económica y también y desde luego de la política en términos generales, creando una percepción social de que la ley aquí no vale de nada y se puede pasar por encima de ella y asaltarla. Y eso es lo que está haciendo, damas y caballeros, que estemos
yendo a la deriva en mayores índices de criminalidad y sobre todo, en conclusión, en un problema que creo que se ha visto muy claramente en estos días. Lo presento de manera igual a la manipulación que vemos por parte de los crímenes cuando lo importante es el género y no la nacionalidad. Esta pelea tiene que acabar, damas y caballeros, y solamente puede acabar si efectivamente hay un imperio de la ley. Si la ley impera, y para que la ley impere hace falta empezar por los cimientos, por los aspectos más básicos del régimen jurídico. Porque los políticos no actúen de manera arbitraria y unilateral y generen en los ciudadanos la percepción de que se puede hacer aquí uno lo que le dé la gana porque ellos son los primeros que lo hacen. Desde luego, la inmigración tiene que ser controlada y regulada por seguridad de los nacionales y de los propios inmigrantes. Y en tercer lugar, desde luego, hay que cambiar y modificar la estructura de Estado que nos está empobreciendo y llevando cada vez más a la precariedad al conjunto de las familias de este país. Pero desde luego, lo que sí me gustaría lanzar a la gente que quiera ver este vídeo es que no debemos caer de manera constante en cada uno de los sucesos que acontecen de esta índole, en la utilización que se hace de ellos y en dar crédito y pábulo, cuando no directamente el llamamiento al linchamiento, sin tener prueba ni sustento en nada, más en una información que se ha dado, que se ha filtrado, que no sé qué. Porque eso es lo que lleva precisamente a los países a los cuales no nos queremos parecer, damas y caballeros. Sé que a muchos lo que les interesa es el malestar, la crispación, que todo arda, pero los que no queremos hacer cosas para infligir castigos o para aprovecharnos personalmente, sino porque realmente queremos cambiar las cosas, queremos mejorar nuestro país, no podemos ver nada bueno en que la gente salga sin ningún tipo de dirección ni saber qué, a quemar, a linchar o a exigir, cuando no directamente, como he dicho, a insultar y a vejar al familiar de un niño muerto trágicamente en trágicas circunstancias, como ha pasado en Mocejón, en el caso de Mateo. Nada más, esta es la reflexión que quería lanzarles y desde luego esto requiere en primer término responsabilidad por parte de cada uno de ustedes y denunciar a todo aquel que se quiere aprovechar en esa misma situación o que por lo menos lanza una información sin ningún tipo de prueba, sin tener en cuenta el grandísimo daño que puede generar no solamente contra quien lo lanza, sino para el conjunto de la sociedad. Nada más, un fuerte abrazo, salud y libertad colectiva.